Y bueno, pues, listos para compartir de la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Todos tienen ya su Biblia listos? Sí, para que me ayuden y sigan los textos de la Biblia a medida que los voy citando, ¿sí? Bueno, damos gracias a Dios y desde aquí mandamos también un saludo fraternal a todas las personas que nos miran por el internet. Que el Señor los bendiga y que a nosotros también nos guarde y nos bendiga. La palabra que quiero compartir en este día la he titulado Salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo. ¿Por qué he puesto ese título? Porque es precisamente de ese tema del que quiero hablar. Hay un sector del mundo evangélico que dicen que una vez salvo, siempre salvo, que la salvación no se pierde. Así que sobre el tema de la salvación del alma se ha escrito y se ha hablado muchísimo. Y hoy hay en el cristianismo dos posturas principales sobre la salvación del alma, si se pierde o si no se pierde. Por un lado tenemos los que defienden la idea de que una vez salvo, siempre salvo. Dicen ellos, salvo, siempre salvo, una vez que eres salvo, ya eres siempre salvo, no hay peligro de que pierdas la salvación. Es decir, piensan que una vez que tienes la salvación, nunca jamás la vas a perder. Esa doctrina, hermanos, esa doctrina, salvo, siempre salvo, no tiene base bíblica. Esa doctrina no es correcta. Además de que no es correcta, es una doctrina peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque la gente se confían en esa falsa seguridad y se van relajando pensando, no, yo soy salvo, siempre salvo. Me han enseñado que una vez que me salvo, ya seré salvo para siempre, ya independientemente de si hago bien o si hago mal, ya seré salvo para siempre. Entonces, con ese concepto, salvo, siempre salvo, pues esa doctrina es peligrosa porque tiene el peligro de que la gente se va relajando. Además, es una doctrina agradable a la carne, ¿verdad? Porque dice, sí, salvo, siempre salvo, qué bien, fantástico, pues ya estoy garantizado, ya voy para el cielo, sí o sí. Entonces, es fácil y es peligrosa. Por lo general, todo lo que es fácil suele ser peligroso. Esas personas creen que el encargado de cuidar nuestra salvación es Dios. Ellos, los que creen en salvo, siempre salvo, creen que el encargado de cuidar nuestra salvación es Dios. Y no, hermanos, no es Dios, somos nosotros. Cada uno de nosotros somos los guardianes de nuestra salvación. Somos los guardianes de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es como la perla del gran precio, ¿verdad? Como el diamante del gran precio, algo de un valor incalculable. Incalculable para nosotros, pero que a Jesucristo le costó derramar su sangre en la cruz del Calvario. Así que una vez salvo, siempre salvo, podemos decir sin lugar a dudas, sin miedo a equivocarnos, podemos decir que es una mentira tan grande como un castillo, ¿verdad? Y hoy les voy a mostrar con algunos de los centenares de pasajes de la Biblia que la salvación sí se puede perder. Hay cientos de pasajes de la Escritura que demuestran que la salvación sí que se puede perder. Si no la cuidamos, naturalmente, como Dios manda en su palabra, hay que cuidarla. Si la cuidamos, no la vamos a perder. Pero si no la cuidamos, es probable que la perdamos. La salvación es un regalo de mucho valor que Dios nos da gratuitamente. Pero cuando lo recibimos, somos responsables de cuidar ese tremendo regalo que Dios nos ha dado. Es como los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Dios te da un don de sanidad o cuando Dios te da un don de palabra de ciencia, el que lo recibe es la persona responsable de cuidarlo, de administrarlo bien, de usarlo para la gloria de Dios y no para hacer negocio con el don. Dios se lo dio y cuando la persona lo recibió, esa persona es responsable porque ya lo tiene en su cuerpo. Entonces la salvación es un gran regalo de Jesucristo.
para que aquel que lo quiera recibir, vamos a suponer que en esta cajita tengo el regalo, la perla del gran precio. La tengo aquí en esta cajita. Esta cajita representa la salvación del alma. Aquí está la perla del gran precio, que es la salvación del alma. Entonces viene una persona, por ejemplo el hermano Jason. ¿Quiere Jason la salvación del alma? Sí, ven y recíbela. Bueno, pues él viene y recibe en la perla del gran precio, la salvación del alma. Y entonces, ahora la pregunta es bien fácil. ¿Quién tiene la salvación del alma? ¿Dios o la tiene la persona? La persona la tiene porque lo ha recibido. Entonces, si él lo ha recibido y él es el poseedor de esa salvación, ¿quién es el responsable de cuidar esa salvación que ahora está en las manos de Jason? ¿Quién es el responsable? Jason, porque es el que la está reteniendo, es el que la tiene. Puedes sentarte, Jason, gracias. Él es el que tiene ahora la salvación del alma. Entonces, como él la ha recibido, él es el que la tiene que cuidar. No es que Dios se la va a cuidar, no, la tiene que cuidar él, porque ya Dios se la dio. Y se la dio para que él la disfrute y para que él la conserve, la guarde y la mantenga. Si usted recibió el regalo de la salvación, hermano y hermana, usted es el poseedor de cuidar y de guardar ese regalo hasta el final de sus días. Amén. Mientras que usted lo quiere, mientras que usted lo tiene, mientras que usted tiene ese regalo y mientras que usted lo proteja y lo guarde, usted lo posee, está seguro. Si usted lo guarda bien, pues la salvación está segura. Nadie se la puede quitar porque usted la tiene bien guardada. Pero el día que usted se descuide, el día que Jason, por ejemplo, que es el ejemplo que hemos puesto, se descuide y se quede dormido espiritualmente, pensando que no hay, pensando en ese concepto, salvo siempre salvo, salvo siempre salvo, entonces él se va a descuidar, dice, no, la salvación es segura, eso ya no lo voy a perder de ninguna manera. Pues entonces un día él se puede despistar y sencillamente pierde la salvación, porque todos en la vida hemos perdido algo que hemos poseído, ¿verdad? A lo mejor usted un día perdió las llaves de su casa. Es usted el que las tiene que cuidar, es usted el que las tiene que guardar. Pero como no las guardó bien, las descuidó, perdió las llaves de su casa, perdió la llave de su coche. Entonces, ¿quién es el responsable de haberlo perdido? El que lo poseía, ¿verdad? Así que la salvación sí que se puede perder. Hoy vamos a ver muchos versículos de la palabra de Dios que nos demuestran que la salvación sí que se puede perder, porque ya digo, hay un sector del cristianismo evangélico que cree en esa mentira de salvo, siempre salvo, salvo, siempre salvo, y con ese cuento pues ellos piensan que no hay riesgo de perder la salvación. La salvación sí se puede perder, pero nunca se va a perder la salvación por culpa de Dios. Dios nunca tiene culpa, la culpa siempre es del ser humano, amén. La persona es la culpable de perder la salvación porque se descuidó, por no cuidarla. Entonces, ¿cómo es salva una persona? ¿Cómo es salva una persona? Pues primero tiene que reconocer que es un pecador, que necesita un salvador. Todos hemos pecado y todos necesitamos un salvador. Ese salvador es Jesucristo. Todos necesitamos saber y necesitamos tener bien claro que somos pecadores y que por nosotros mismos no nos podemos salvar. Tenemos otro requisito para salvarnos, es que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos completamente, renunciar a ellos. Tenemos que recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y hacerlo de corazón. Y a partir del momento en que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted debe de vivir en santidad para Dios, porque la Biblia dice que sin santidad, ¿qué pasa? Nadie verá al Señor. Entonces, no es suficiente dar los primeros pasos de reconocer que necesitamos un Salvador, de que nos arrepentimos del pecado, de que recibimos al Señor Jesucristo como Salvador. No es suficiente eso. Hay después que vivir en santidad todos los días de nuestra vida. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere. Este es uno de los versículos
que nos dejan bien claro que para ser salvo hay que perseverar hasta el fin. No vale andar unos años con el Señor y bueno, ya apartarse del Señor y seguir creyendo que la persona es salva. Entonces, otra pregunta, ¿cómo sé yo que soy salvo? ¿Cómo sé yo que soy salvo? Algunas personas tendrán esa duda. Pues ahí va la respuesta. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Pues haciendo, hermano, un examen de conciencia, revisando cada uno su propia vida, su corazón, sus sentimientos, sus actitudes, sus obras, comprobando que están en el orden de Dios, revelado en su palabra. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 3. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 5, del 2 al 3, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Cuando guardamos los mandamientos, entonces viene una seguridad tremenda. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Primero hay que amar a Dios para luego poder amar a las demás personas. El verso 3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos que dice que no son gravosos, que no son una carga, que no son un lastre para la persona salva. Es un deleite servirle al Señor, amén. Es muy fácil, hay muchas personas por ahí diciendo: soy salvo porque acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y me bauticé. Y bueno, esas son declaraciones que cualquiera las puede hacer, declaraciones gratuitas, cualquiera las puede hacer a la ligera, hasta los pecadores. Yo he oído personas que están en pecado que dicen con una determinación tremenda: yo soy salvo porque acepté a Cristo como mi Salvador. Sí, pero si estás en pecado, ¿cómo vas a ser salvo? Ni tú mismo te lo vas a creer. La palabra de Dios, hermano, nos invita una y otra vez a probarnos, a examinarnos a nosotros mismos, haciendo un examen de conciencia para verificar que estamos en Cristo, para comprobar que no estamos reprobados, que no estamos rechazados, perdidos. Vea lo que dice Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Y qué más dice? Probaos a vosotros mismos, examinaos y probaos. Y luego hay una interrogante ahí y dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. ¿O no os conocéis? La palabra reprobado, a menos que estéis reprobados, significa no aprobado, suspendido, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estamos en la verdad. Probaos, examinaos, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hay personas que sí, que tienen a Cristo en ellos, pero hay otros que están reprobados, rechazados. Como dije, la palabra reprobado significa no aprobado, significa suspendido. Por eso nosotros tenemos que examinarnos. Hay personas, hermanos, que no se conocen a sí mismos, no saben si están en la fe o si están desviados por un camino equivocado, porque no se han examinado a sí mismos. Y no se han examinado a sí mismos y pueden ellos mismos pensar: soy salvo, y realmente están perdidos. No están seguros de su salvación, tienen dudas, y ya saben ustedes que la duda es pecado, ¿verdad? Tampoco esas personas se quieren examinar, porque examinarse es algo fuerte, ¿verdad? No se quieren examinar a sí mismos, viven en un estado de dudas sobre si son o no son salvos. En 1 de Corintios capítulo 11, versículos 27 al 32, este es un pasaje que lo hemos leído mucho antes de tomar la Santa Cena. Dice: de manera que cualquiera, verso 27, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué dice? Pruébese, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Obviamente, si después de haber hecho el examen te das cuenta que estás en el orden de Dios, pero si estás en pecado, mejor abstenerse. Porque el que come, sigue diciendo, el que come en el verso 29, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, es decir, porque ese problema existía en la iglesia de Corinto, que muchas personas no se examinaban y estaban en pecado y tomaban la Santa Cena en pecado. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Enfermos, debilitados y otros se murieron. La palabra dormir ahí quiere decir se murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos y nos corregimos, pues entonces no vamos a ser juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Muchas veces Dios castiga a sus hijos y a sus hijas. ¿Para qué? Para que se arrepientan de su mal comportamiento y no sean condenados con el mundo. Entonces, pruébese a sí mismo, hágase la prueba para saber, hermano, si usted es salvo o no es salvo, y para conocer su estado espiritual usted tiene que examinarse a sí mismo. Por ejemplo, para saber si usted tiene el COVID-19 hay que hacerse la prueba, hay que hacerse el test. Y si le sale positivo, pues usted sabe que el test le dice que usted tiene el COVID-19. Entonces ya usted sabe que lo tiene. Si le sale negativo, pues usted sabe que no lo tiene. El test es la prueba. El test es el examen de conciencia que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Probaos, examinaos, esa palabra se repite varias veces en la Escritura. Cuando uno, hermanos, no ha estudiado, cuando los estudiantes, por ejemplo, no han estudiado lo suficiente, ellos le tienen miedo al examen, porque saben que no están preparados para superar el examen, saben que no han estudiado lo suficiente y que lo más probable es que van a ser suspendidos, entonces le tienen miedo. Pero si uno está bien preparado, no le tiene miedo al examen, sabe de antemano que va a aprobar, porque se lo sabe. Lo mismo es en el terreno espiritual. Si usted está preparado para presentarse delante de Dios en cualquier momento, pues usted sabe que va a ser aprobado. Y su conciencia le da testimonio, su conciencia se lo dice. Por eso tenemos que examinarnos, no rehuir el autoexamen, el probarnos a nosotros mismos. Esto tiene que ser una práctica frecuente que nosotros como cristianos debemos de hacernos para cerciorarnos y estar seguros de que estamos en el camino correcto, que estamos en la fe, que no hemos sido reprobados o rechazados. Un examen de conciencia es hacernos un cuestionario. Ustedes saben que los exámenes en los colegios para los niños y para los jóvenes son cuestionarios, muchas preguntas. Nosotros también como cristianos tenemos que hacernos un cuestionario, muchas preguntas. ¿Amo a Dios de verdad? Por ejemplo, esa es una pregunta. ¿Amo al prójimo de todo corazón? ¿Estoy guardando los mandamientos? No robarás, no matarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy libre de pecado? ¿O todavía estoy practicando el pecado? ¿Estoy haciendo todo lo que puedo por mejorar mi vida cristiana o me da igual cómo esté mi vida cristiana? Preguntas. El examen es eso. Muchas preguntas que tenemos que individualmente hacernos cada uno de nosotros. Si nos amamos a nosotros mismos, yo me amo a mí mismo y yo no me quiero perder. Por eso yo con frecuencia hago un examen de conciencia a ver si estoy procediendo bien como pastor, como esposo, como cristiano. Y el Espíritu Santo, cuando uno está de verdad delante de Él y le dice, Señor, muéstrame si hay algún pecado, si hay algo malo en mi vida, muéstrame qué es. Y en cuanto el Señor me muestra algo, inmediatamente yo pongo manos a la obra y corrijo ese desorden que hay en mi vida. Porque yo quiero estar preparado 24 horas al día, 365 días al año. ¿Cuántos dicen amén? Si después de haber hecho un examen de conciencia a fondo,
de nuestra vida llegamos a la conclusión de que todo está bien, de que todo está en orden, que tenemos la paz de Dios y que no hay pensamientos que nos incomoden, entonces y solo entonces podemos decir, sé que soy salvo, tengo la conciencia tranquila, estoy en paz con Dios, estoy en paz con las personas, no estoy rechazado, no estoy suspendido, no estoy reprobado, como dice la Biblia. Sé que soy salvo, me he examinado a fondo con la Biblia en la mano y estoy viviendo en santidad. El Espíritu Santo te confirma y te dice si estás viviendo en santidad, si en honestidad, tú le preguntas al Señor. Entonces, hermanos, todos sabemos que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino por la obra de Cristo. Pero aparte de que somos salvos por la obra de Cristo, esa salvación tan maravillosa que Dios nos ha dado, nosotros la tenemos que cuidar, la tenemos que guardar. Para ser salvos es suficiente la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, como dice el libro de los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, no somos salvos por nuestras buenas obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces somos salvos por la obra de Cristo, pero si estamos viviendo en santidad, quiere decir que estamos guardando la salvación, la estamos cuidando. Ahora, si descuidamos esa salvación, la podemos perder naturalmente. Así que para ser salvos es suficiente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero una vez salvos por gracia y por fe en la obra de Cristo, somos nosotros los responsables de cuidar esa salvación tan grande. Amén. Esto lo dice el libro de Hebreos, capítulo 2 y versículo 13. Vea lo que dice la palabra. La Biblia está llena de exhortaciones y está llena de motivaciones y de mensajes y de advertencias para que cuidemos la salvación de nuestra alma. Dice, por tanto, Hebreos 2, 1 al 3, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más rapidez, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído de la palabra de Dios, no sea que nos deslicemos. Ahí está el verbo deslizar, deslizarse. Usted va caminando por la calle y pisa la cáscara de un plátano, se deslizó y se pegó un trompazo y cayó. Entonces, cuidado, hay posibilidades de deslizarnos y de caer. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, vamos a decir todo la interrogante que está en el verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Otra vez, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. O sea, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Habrá algún otro escape? ¿Habrá alguna otra puerta para escapar? No hay ninguna otra. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aquí se nos advierte del peligro de deslizarnos, de resbalar y de caer de la gracia, de descuidar nuestra salvación. Hermano, la salvación del alma es, como he dicho, la perla, el diamante del gran precio. Las cosas de mucho valor hay que cuidarlas, hay que guardarlas, porque si no se pueden perder. Si la salvación no se puede perder, si la salvación no se puede perder, como afirman muchos supuestos cristianos, si la salvación no se puede perder, entonces ¿para qué tantas advertencias? ¿Para qué está la Biblia llena de tantas advertencias acerca de cuidar, de proteger, de cuidado que nos deslicemos, cuidado que caigamos? ¿Para qué tantas advertencias de cuidarla? Pues no harían falta todas esas advertencias, pero si esas advertencias están en la Biblia es porque son necesarias. Amén. Son muy necesarias. Dios advierte, y hay un refrán que dice que el que advierte no es traidor.
La Biblia está llena de advertencias acerca de que cuidemos la salvación del alma. Hemos visto algunos versículos y vamos a ver 7 o 8 más para ir ya avanzando. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 24, 13. Vamos a decirlo todos juntos, ¿sí? Acompáñenme para recitarlos todos juntos porque es importante recitarlos para que se queden bien grabados en nuestra cabeza. Mateo 24, 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si no perseveras y a mitad de camino te vuelves para atrás, pierdes la salvación. Lucas 9, 62. Todos juntos. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Poner la mano en el arado significa iniciarse en los caminos del Señor, aceptando a Cristo como Salvador y convertirse. Y si después de convertido da marcha atrás, dice la palabra que ninguno que poniendo su mano en el arado tornare su mirada hacia atrás, como hizo la mujer de Lot, va a ser salvo, no va a ser salvo. 1 Corintios 10, 11, del 1 al 12. Miren lo que dice esto, hermanos, pongan atención. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Va el apóstol Pablo a los Corintios a hablarle acerca del pueblo de Israel cuando estaban recién salidos de Egipto. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían, ¿de qué bebían? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? O sea que estaban bebiendo y comiendo y estaban llenos de la bendición de Dios. La roca era Cristo. Esos hebreos en el desierto estaban bebiendo agua y comiendo el maná que caía, y quiere decir que eran salvos. Pero el verso 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿dónde quedaron? Postrados en el desierto. Y mire lo que dice la advertencia. He dicho de las advertencias, advertencia. Está llena la Biblia de advertencias. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y miren lo que dice el verso 11. Advertencia. Todos juntos decimos, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, ¿hay peligro de caer, sí o no? Claro, es que está llena la Biblia de advertencias. Peligro, peligro, peligro. Otro versículo, Gálatas 5:4. Adelántense y localícenlo. Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Qué dice al final? De la gracia habéis caído. ¿Se puede caer de la gracia, sí o no? Pues claro, de la gracia habéis caído, dice ahí. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice al final? ¿Hay que ocuparse de la salvación, sí o no? Claro, tenemos que ocuparnos, tenemos que cuidarla, tenemos que examinarnos, tenemos que estar seguros, con temor y temblor.
No así a la ligera, no, soy salvo, soy salvo. No, has hecho un examen de conciencia, estás absolutamente seguro, te has probado a ti mismo. Vea otro versículo, Hebreos 6 del 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, quiere decir, personas que disfrutaron de la presencia de Dios. ¿Y qué dice el verso 6? Y recayeron. ¿Se puede recaer, sí o no? Pues claro, es imposible que estas personas y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Dice, porque si pecaremos, ¿cómo? Voluntariamente, después de haber recibido, ¿qué cosa? El conocimiento de la verdad, ¿qué dice? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuidado, es muy peligroso descuidar la salvación. Segunda de Pedro 1:10. Los que lo tengan, vamos a leerlo todos juntos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas que dice, no caeréis jamás. ¿Hay peligro de caer? Claro que lo hay. Es que la Biblia está llena de advertencias. Judas, ya voy avanzando para terminar. Judas versículo 3 al 5, porque Judas solamente tiene un capítulo. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, ¿de qué manera? Ardientemente por la fe. Es decir, tenemos que pelear, porque si no el diablo nos quita la fe. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y advierte, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después que hizo, destruyó a los que no creyeron. Es decir, primero creyeron y luego rechazaron a Dios. Y hermanos, eso está clarísimo en la palabra de Dios, que la salvación se puede perder. Nuestro nombre es verdad que está escrito en el libro de la vida eterna, en el reino de los cielos, pero también la Biblia dice que puede ser borrado. Está escrito, pero puede ser borrado. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Miren, para que vean que la salvación, estos dos versículos que voy a citar, Apocalipsis 3, 5 y Éxodo 32, 33, habla de la posibilidad de borrar el nombre que ya estaba escrito. Es decir, era una persona que estaba salvada, su nombre se escribió en el libro del reino de los cielos, y luego después fue borrado. Dice, el que venciere, Apocalipsis 3:5, será vestido de vestidura blanca. El que venciere, el que perseverare, será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. No lo borraré. Hay la amenaza o la advertencia de que el nombre puede ser borrado. Si no vence, si no persevera, puede ser borrado del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y por último, Éxodo 32, 33. Éxodo 32, 33. Tanto en Apocalipsis 3:5
como en Éxodo 32, 33 nos habla de que el nombre puede ser borrado. Si la persona se mantiene en rebeldía con Dios, después de haber sido salvo, su nombre fue escrito en el libro de la vida, pero ahora puede ser borrado. Dice así, Éxodo 32, 33. Es bueno que lo subrayen y si quieren pues le pasamos un listado con todos esos versículos para que ustedes vean que la salvación efectivamente sí se puede perder y no estén creyendo una mentira, creyendo que una vez salvo siempre salvo. Dice Éxodo 32, 33, y Jehová respondió a Moisés. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Al que pecare contra mí, a este raeré. La palabra raer quiere decir borrar. A este quitaré, borraré del libro de la vida. Entonces, hermanos, ahí tenemos las cosas bien claras. Hay advertencias, hay amenazas. Y cuando hay tantas advertencias, es una señal clara, evidente, de que existe el peligro real de perder la salvación. En Cristo Jesús estamos seguros, pero si nos descuidamos, y nunca Dios se va a descuidar, sino que somos nosotros los que descuidamos y somos nosotros los seres humanos los que le damos poca importancia a ese tesoro tan grande que es la salvación de nuestras almas, que si nos descuidamos, claro que la podemos perder. Entonces, advertencias, amenazas. Hay personajes bíblicos que perdieron su salvación. Ustedes han oído la historia de Ananías y Zafira, ¿no es cierto? ¿Cuántos han escuchado esa historia? Amén. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Mintieron al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Cayeron muertos allí, se condenaron. Eran salvos. Ananías y Zafira eran miembros de la iglesia en Jerusalén. Y se fueron para el infierno. Y muchos discípulos también, en Juan 6:66, habla de que muchos discípulos, ya no creyentes solamente, sino discípulos se volvieron atrás y le dieron la espalda al Señor Jesucristo. Judas Iscariote, ¿era salvo o no era salvo siendo un apóstol del Señor? Pues claro que era salvo. ¿Y se salvó o se fue para el infierno? Se fue para el infierno de cabeza. ¿A quién se le ocurre vender por 30 piezas de plata al Salvador del mundo? Himeneo y Alejandro, que no mantuvieron la fe y la buena conciencia, según 1 de Timoteo 19:20, estos también eran creyentes y se perdieron. Y entonces hay muchísimos casos de personas que eran creyentes y se perdieron. Entonces, hermanos, nuestra salvación está segura y está firme en lo que respecta a Dios. Es decir, Dios nos da el regalo de la salvación de manera gratuita. Pero nuestra responsabilidad es cuidar, es guardar, mantener esa salvación, viviendo en santidad todos los días de nuestra vida hasta el final. Amén. Yo he escuchado muchos predicadores. El otro día estaba escuchando a un predicador que estaba hablando y haciendo un énfasis tan fuerte. Son estos predicadores de salvo, siempre salvo, y él hablaba de la gracia, y 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 la gracia de Dios, y vuelta con la gracia de Dios, y otra vez la gracia de Dios, y la gracia de Dios, que no hacía referencia a la responsabilidad del hombre. Todo era la gracia de Dios, que Dios se encarga de todo. Y entonces, ¿nosotros qué? Nosotros no tenemos que hacer nada. La salvación nos ha sido dada gratis. Pero a nosotros nos corresponde cuidarla y bien cuidada. El hombre es responsable de las decisiones que tome. Dios nos regala la gracia y Dios nos regala por gracia la salvación del alma. Pero estos verbos que hemos ido leyendo a través de todos estos pasajes, se los voy a repetir, habla de deslizarnos, habla de caer de la gracia, habla de desviarse, habla de volverse atrás, habla de perderse, habla de apostatar, que no lo cité, pero la apostasía no es otra cosa sino la negación de la fe. Habla de desgajarse en otro pasaje de Romanos, habla de apartarse, habla de resbalar, de deslizarse, habla de que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, y habla del peligro de recaer. Entonces, hermanos, espero que esto haya quedado claro, y si quieren
volver entre ustedes a reexaminar y a releer todos esos pasajes de la Biblia en su casa, pues obviamente les sería de mucha bendición. Entonces, bueno, hermanos, con esto termino diciendo que eso de salvo, siempre salvo, es una falsa esperanza. Es muy agradable pensar salvo, siempre salvo. Ay, qué fácil, qué bueno, ya Dios lo hizo todo, nosotros no tenemos que hacer nada. No, sí que tenemos que hacer. Dios hizo todo en cuanto a la salvación, pero en cuanto a lo que se refiere cuidarla, protegerla, guardarla, esa es tu responsabilidad y la mía. Amén. Bueno, pues nos ponemos en pie y terminamos ya con una oración. Aleluya, dándole gracias al Señor por su obra y por su trabajo, y vamos a creer lo que dice la palabra y no lo que se oiga decir por ahí, por muy fácil que sea. Padre bueno, Señor de la gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana. Ha sido un deleite, ha sido una delicia, Dios mío bendito, estar aquí delante de tu altar, adorando, glorificando tu santo nombre, implorando tu gracia, implorando tu favor. Pedimos que nos ayudes, Dios mío, y que los hermanos de esta congregación y todos los que nos ven por la televisión puedan creer lo que dice la palabra en cuanto a todas las advertencias que hace acerca de que la salvación sí se puede perder. Nosotros la tenemos segura, pero la tenemos que cuidarla es nuestra responsabilidad. La salvación la compró Cristo para nosotros y la hemos recibido por fe y por gracia, un regalo maravilloso. No podemos descuidarlo, tenemos que cuidarla bien, Señor. Ayúdanos a ser prudentes y a no creer falsas esperanzas y a no creer esa mentira de salvo, siempre salvo. No, salvo, siempre salvo, no. Salvo, siempre salvo, siempre y cuando nosotros cuidemos y guardemos nuestra salvación. Gracias de todo corazón, en tus manos encomendamos la iglesia y pedimos sobre ellos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y salúdense los unos a los otros.